yo, 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 yeah, yo, she, yeah, yo, yeah, she, yo, yeah, yeah, 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 yo, yeah, yo, yeah, Aquí, caliente de más. Sí. Mismo el diablo que tengo me castigaba. Yo pienso así. La parte diabólica trabajan, eso existe. Mira, yo ya andaba 3 años, mira. Nada. Me debe ser el doctor grande, ¿no? Nada. Es imposible que lo descubra un médico, pero tenemos uno que es más poderoso, que gobierna en este mundo, que es el Señor Jesucristo. Él todo lo puede, porque no hay cosa imposible que no sea posible para Dios. ¿Así? ¿Así? ¿Digo? Tại bây giờ cả si tai yo mà na ta lampa si vai yo si tai ho ta Jesucristo. ¿Ah? ¿Ocho un huevo? Ah, ¿Un huevo? bueno. ¿Ocho? Así. Así. Si bajo ahí queda lejos. Yo, ya va. Viene el Evangelio. Ya viene el Evangelio. Y ahí que un poco ya se debilitó la parte, vamos a decir, los hechiceros, todo eso, ¿no? Por el Evangelio. Actualmente queda uno en cada lugar, los verdaderos brujos, ¿no? Y brujos hay muchos todavía, ¿no? Pero los más viejos son los verdaderos brujos. Brujos que lo llamamos nosotros Ayeu, en el idioma nuestro, Ayeu. Y así, todos casi creyeron en el Evangelio. Y la danza que había antes, el baile que había antes, no, ya no lo hay más casi ningún lado casi lo hay. En este momento he entrado por primera vez aquí en el último territorio de la gente. Ahora veo con mis propios ojos la necesidad que tiene tanto las comunidades, mirad, medio el monte, y es una parte
Usted haga una prueba, cualquiera de ustedes vaya en un brujo, digamos. Hay algún brujo que te puede curar, digamos. Él te va a decir, mira Federico, bueno, esto, vos sabés que esto es lo que vos tenés, mira, yo te voy a sacar esta araña que tenés vos adentro, yo te voy a sacar. Y empieza a curar y sácalo. Hace una araña y te muestra, mira, esa es la araña que vos tenés, ese es el que te molesta. Ese es el trabajo del curandero. Ese. Pero nosotros no, digamos, la religión no es distinto, digamos, es otra forma de buscar la sanidad, digamos. Como nosotros estamos yendo a la iglesia, a veces preocupa también, dice, mira, usted va a la iglesia, oren por nuestra vida. Ya sé que el diablo le está usando el tipo, ¿no? Para que él también siga por el camino del mal. Hay algunos que tienen tienen miedo, digamos, al evangelio. Como ellos también saben, algunos saben que hay un Dios que está sobre nosotros, que Él está mirando todo. Y bueno, por eso es que hay algunos brujos que se escapan del evangelio. Donde se encuentra su familia, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor. Señor, a todos, Señor. Señor, los amigos, Señor, en tanta distancia, Señor, alúmbranos el camino, Señor, donde van a entrar, Señor, Padre, Señor nuestro, lo que tú eres verdadero, Señor, Padre. Buenas tardes, señora. Venía a ver un tema de los guantes, tema de boxeo, todo esto, sí. ¿Quiere probarlo? Sí, quiero probarle, pero sí, ahí saber el precio, ¿sí? Yo tengo igual atal y esa es yo. Él una vez había ido a cambiar un poco de carne de corzuela con un poco de coca y estaba desconforme Huichí, y de ahí lo hizo mal a la hija de Felipe, y él vio que había una anguila ahí, cruzado ahí justo a donde estaba la muela ahí. Y las lajo. Aguantam, 7. Sí, eso es lo que lo descubrió y lo sacó, y bueno, se sanó la hija ese momentito. Entonces se sintió preocupado, entonces bueno, no le queda otra cosa ya de practicar, de ser curanderos. Tempene sinayeu, sitayeu, tempene vieni kanwanki kanwayet ni no, que yo ne pat y hula hite. Yo llamó. Nah, abuelo le Pille pata. y vos pille papa. Tapati uy. Y claro, es como te dicen, no solamente es curar, también puede dañar a otra persona.
Nosotros tenemos nuestra religión, propia religión, y teníamos a alguien a quien creerlo, ¿no? Que era Ayeu, que lo decimos nosotros en idioma, ¿no? En castellano, brujo, ¿no? Para nosotros era como un Dios, ¿no? Porque no había evangelio ese tiempo, como lo tenemos ahora. Hay capilla, hay sacerdote, obispo, todo, ¿no? Pero ese tiempo no teníamos, no conocíamos. No sé, en España tal vez habría, ¿no? Pero acá en parte de los aborígenes no habían. Entonces para nosotros era Ayeu. Cuando una persona se enferma, entonces lo llamamos Ayeu, ¿no? Que venga, ¿no? Bueno, primero creo que vino el católico, ¿no? Y después del católico vino los evangelistas, ¿no? Entonces diciendo que esa religión es mejor que la Ayeu, ¿no? Mejor que la religión de Chorote, digamos, ¿no? Es mejor, sí mejor, porque Dios vino al mundo, mandó su Hijo al mundo, se entregó por nosotros. Si no hubiera sido por Él, todos nosotros moriríamos, dice. No, capaz nomás, dice, capaz que es cierto, dice. Entonces lo vamos a aceptar. Y de así en poco iban aceptando, ¿no? El tuyo no sirve, ¿no? No sirve. Dejen, porque ustedes, si ustedes no dejan, van a morir, van a ir al infierno, ustedes serán como el diablo. Bueno, acá dice el capítulo, versículo tanto, San Juan o Mateo, que acá dice que se va a terminar el mundo, que viene la guerra. Entonces eso lo tienen en su mente. Entonces otra vez la guerra, ¿a dónde vamos a ir? Para que no haya guerra, entonces mejor acepten el evangelio, ¿no? Entonces de miedo han aceptado, ¿no? Nosotros hemos venido a causa de la guerra, hubo con Paraguay y Bolivia. Si no fuera eso, no estaríamos acá, ¿no? Bueno, no teníamos lugar fijo. Entonces, de miedo, nos pasamos para acá, ¿no? Otros fueron a Ingenio, a La Esperanza. Y cuando volvieron, algunos se quedaban acá en Tartagal. En Tartagal en aquel tiempo se llamaba Ihuitosi. Ahí por el año 1914 venía grupos cruzando el río Pilcomayo en algunos casos, en otros casos viniendo directamente a pata desde el territorio argentino, y el camino pasaba justamente por la misión chaqueña. Había casos de matanzas, y los indígenas se sentían de alguna manera amparados con los anglicanos, con la misión. La ética tradicional de todos los pueblos indígenas del Chaco es Ihuatla y Wolajaya. Si hay una injusticia cometida, hay que pagarlo. De alguna manera, la sangre vertida se tiene que pagar. Puede ser con la sangre de otro miembro del grupo que fue responsable por el asesinato o la matanza. Casos también de lo que se podría llamar chamanismo, donde se acusa que una persona se ha muerto por una intervención chamánica. Y la forma tradicional sería trabajar también chamánicamente para destruir a otro.
la enseñanza del Evangelio produjo un cambio. Y hay casos muy recientes donde se ha dicho con la nueva enseñanza no hacemos eso. Yo también digo, no estoy contra, está bien, porque ahí están entrando los drogadictos, una enseñanza sana, pero lo que más me duele es porque se está perdiendo la religión aborigen, ¿no? Se está perdiendo, que nosotros tratamos de mantenernos, ¿no? Eso, especialmente para los viejitos, ellos lo mantienen todavía, ¿no? Hay escondidito ahí, ¿no? Porque los misioneros dicen, no, los brujos no queremos, que se van, porque tienen hasta, son satanares. Todo lo que vivimos, tanto como humanos, todo eso somos prestados en esta tierra, ¿no? Pero el cuerpo es de acá, el espíritu que tenemos es de arriba. El sol te da allá en la sombra, ¿no? Entonces tu sombra va caminando junto con usted, ¿no? Entonces así es lo ayevo, ¿no? Tienen su sombra, cada persona tiene sombras. Cada árbol tiene su sombra, ¿no? Entonces, para esconderse, para escaparse, entonces, ¿qué hace el ayebo? Le transforma como una sombra, ¿no? Entonces, invisiblemente, igual que el humano, cuando quiere conocer una cosa, entonces, ¿qué hace? Sube el auto, se va, ¿no? Es así el ayebo. Igual que, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Y si no tenés para comprar los remedios, no te va a curar. Tiene que tener plata para que te curen, ¿no? Es igual, ¿no? Pues yo sé, hay veces comparo con los doctores, ¿no? Todo eso la que tienen ahí fuera de la clínica, ¿no? Privado, que porque tiene que pagar tanto para que yo te revise, ¿no? La consulta se paga. El brujo te pide una cosa para que se lo dé, y si lo has negado, y más tarde manda sus espíritus y Kamoset, y va, lo perjudica a aquel que negó algo que pidió. Che, qué linda ropa que trae este paisano. Ya va a ver. Entonces ya empieza a buscar cómo producir esa enfermedad. No queda otro que esta persona tiene que ir a buscar otro brujo para poder descubrir, porque son espíritus que no se lo ve, nadie lo ve, solamente ellos. Empieza a mirar, a ese me gusta, a eso voy a pedir. Entonces ahí lo pega un flechazo o ondazo, ¿no? El mismo brujo es un patrón de esto, Moser, los espíritus, ¿no? Y lo manda y va al otro brujo. Y el otro también hace lo mismo. Ya sea para protección, para bien o para mal, lo manda. Hay algunos que son pícaros. A veces te puede apegar, bueno, te puede decir, bueno, amigo, comidame un cigarro. Quizás vos no lo das. Ya, y esa persona lo alza y lo maldice, a maldecir. Y que no sé qué enfermedad te puede dar, o cáncer o no. Nosotros hemos sufrido un montón de cosas, hemos sufrido nosotros.
por esa maldición. Por ahí uno se da cuenta, es por los trabajos de los viejos, digamos, con los brujos. Quizás los doctores dicen, no tenés nada. Y vos estás sabiendo que tenés otra cosa. Es una maldición. Así que en el hospital no te puedes curar. Así que sí o sí tenés que dirigirse a un curandero porque esa enfermedad viene de una persona. El curandero dice, mira, aquel es que si vos querés andar reclamarlo. Si no, si yo te puedo hacer algo, yo te puedo curar. Hay algunos que dicen, mira, hasta aquí yo no te puedo curar. Así que mira, esta noche vas a perder tu vida, vos vas a morir. Si no vamos allí, entonces decimos, che, no. ¿Sabe a dónde puede curar uno gratuitamente? Vamos en una iglesia. Uno puede decir, miren hermano, mira, aquí traigo mi hermano enfermo, yo quiero que ustedes me ayuden en oración. Vengo, sí, como no, aquí le vamos a ayudar, yo sé que Cristo Dios le va a sanar. Cuando Sandro pasó una situación muy difícil trabajando con el diablo, entonces Dios, él ya lo tenía en cuenta porque Sandro hacía mal. Yo estudiaba en una escuela de tercer grado a donde tenía la maestra que me decía que me porté muy mal y yo me fui a la casa llorando y me fui al monte y empecé a estudiar las cosas que no agradó a Dios. La magia. Me decían los evangelistas que me daban consejos y yo le decía que no hay un Dios vivo y no hay Jesús. Mi amigo era un perro, que no era un perro, era diablo. Me ofrecía las monedas y no me faltaba algo. Cuando yo quería las cosas y él me daba. Y luego ese diablo me pidió que él pueda comer la familia mía y me decía, bueno, Sandro, desde aquí vas a tener que sufrir un poco porque usted no me quiso aceptar y tendrá que sufrir muchas cosas. Había un gato ahí que me rasguñó y no era un gato. Era la yarará, que era diablo. Me fui perdiendo la vista. Luego el doctor me decía, no, Sandro, vamos a tener que operar porque tiene un veneno en la cabeza y no creo que va a vivir. Y luego Dios me decía, no, hijo, no temas esa cosa porque yo estoy contigo. Y él empezaba a profetizar, Sandro decía, ven, ustedes viven en la joda. Ustedes siempre, casi toda la noche empiezan a hacer el baile, a hacer un montón de cosas que a Dios no le gusta. Acuérdense que dentro de pocos días va a haber una pelea. Y bueno, pasó 2, 3 días, cumplió la profecía que en el puente internacional Misión La Paz, que une Paraguay, había 2 puñaladas, había sido cierto lo que dice Sandro, el chico ese que ha venido por acá.
iyon na te a Jesus he ni ka yona he ka tsahane shupa yowi teva ti ka yokta ka tsahane. Pero yo una vez yo había pensado de estudiar, ¿no? Porque me gustaba, porque para mí es una religión, ¿no? Eso es lo que nosotros no queremos perder, esa religión que tenemos. No estoy contra las religiones que hay ahora, ¿no? Sino que para mí la religión, antes los españoles cortaban las cabezas, ¿no? Orejas, que hacían masacres, ¿no? Hacían lo que ellos querían, ¿no? Pero ahora vuelven con la Biblia, ¿no? Así que no hagan esto porque está mal. Tú no estás conquistando con la Biblia, ¿no? Ese es el conquista que tienen ellos, ¿no? Quiere que nosotros dejamos nuestra costumbre. No estoy contra, está bien. Pero que nos deje también ejercer también nuestra costumbre, nuestra religión, ¿no? Hay espíritu que lo protege ahí día y noche, porque si no fuese así, entonces está descubierto el bien, los enemigos lo puede perjudicar. Na que ta no sé nada yo, ese nada. Y esta noche no me van a dejar dormir, porque están viendo ahora que estoy saliendo la pantalla, todo, entonces empiezan a molestar. Quiero cerrar los ojos otra vez, una bulla, un ruido por allá, así me va a tener esta noche. Yeah, yeah, yo. 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 Yeah, yo. Yeah, yeah.